el mejor día, la mejor hora, el mejor momento. Cualquier cosa puede pasar. Nosotros estamos de vuelta como es de sábado en la noche. La etiqueta que estamos utilizando el día de hoy es Sábado Comunica. Y a propósito de esta víspera del Día del Periodista, vamos a enlazar de inmediato con Alejandra Orá. Ella a los 23 años se convirtió en la periodista más joven de CNN en español. Es venezolana, periodista y presentadora de televisión. Además, ella se mudó de nuestro país a raíz del deslave de Vargas por allá, por el principio de siglo, finales del siglo pasado, ¿no? Porque se fue en 1999, ¿no? El deslave de Vargas. Sí. Con ustedes, Alejandra Orá, bienvenida. Bienvenida a Sábado en la Noche, Alejandra. Finales del siglo pasado. Me gusta y tenías toda la razón, me quedé pensando. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto acompañarlos, de verdad. Un placer para mí estar con ustedes en el programa. Mira, bueno, estábamos viendo, ¿no? Justamente a través de tus redes sociales y tú comunicas bastante noticias a través de tu Instagram. Estabas hablando justamente de este desastre. Voy a empezar por esto porque justamente vamos a celebrar dentro de poquitas horas lo que es el Día del Periodista y quería ver cuál es el estado en este momento de la tragedia que ocurrió el jueves allá en Miami, en Surfside. En búsqueda de una esperanza, en búsqueda de vidas. Lamentablemente las 24 horas no han traído noticias positivas en cuanto al rescate de los desaparecidos. La cifra continúa en 159 de personas que aún no se conoce su paradero, que se sabía que estaban en el edificio al momento del derrumbe. Y lamentablemente, Melissa y Orlando, hay 2 incendios que están dificultando aún más las labores de rescate. Entonces, la situación con el pasar de las horas se está dificultando. Sin embargo, tuve la oportunidad hoy en un programa especial que hicimos en CNN en español de explicar con unos topos de rescate, tanto mexicanos como chilenos, que la esperanza ni en momentos tan complejos como el que tenemos se pierden, porque ellos han encontrado en situaciones iguales o peores vida hasta 7 días después de un derrumbe. Entonces, hay que mantenerse atentos y sobre todo confiar en las personas que están haciendo su trabajo. Wow. Alejandra, yo quisiera, bueno, ir un poquito al principio, ¿no? Y preguntarte, ¿qué fuiste buscando a Estados Unidos y qué encontraste? Bueno, yo me fui a los 12 años con mi familia. Realmente no fui yo la que vino a buscar algo a Estados Unidos, sino mis padres, como buena niña, siguiendo los pasos nada más de mi familia. Me mudé precisamente por el deslave de Vargas. Mis padres tenían una casa aquí, unas oportunidades de trabajo y bueno, básicamente era empezar borrón y cuenta nueva en país nuevo, con familiares o seres queridos nuevos, en una casa nueva, para intentar dejar atrás quizás un momento muy doloroso, muy difícil para nuestra familia. Las expectativas para mis padres, simplemente tener una casa y comida, ¿no? Mantener un estatus y una calidad de vida similar a la que teníamos en Venezuela. Sin embargo, creo que nos dio la oportunidad este país maravillosa de reinventarnos, tanto mi familia como en mi caso realmente no reinventarme, sino descubrirme, porque como lo decía, era una adolescente. Claro. Y bueno, me ha dado la oportunidad de ser profeta en tierras lejanas. Yo tengo 21 años fuera del país y qué bonito que Venezuela me quiera de esta manera, qué bonito que yo aún siento un arraigo tan importante como mi país. Y te digo una cosa, con lo que pasan los años y mientras más trabajo y vivo con el periodismo, me doy cuenta de la importancia que tienen las raíces en mí, en lo que informo. Entonces, soy una periodista latinoamericana basada en Miami que le encanta poder informar a su país y sobre todo mantener las raíces vivas, aunque sea desde la distancia. Alejandra, en alguna entrevista que diste el año pasado decías, y voy a citar textualmente, mi desafío como comunicadora es mantener la imparcialidad, ¿no? Pero muchas veces se dice que somos seres humanos y la objetividad no existe. ¿Cómo lo logras a diario a través de tu programa o de tus programas? La objetividad sí existe. Lo que cuesta realizar como a todo comunicador o a todo ser humano es dejar a un lado los sentimientos de esa noticia. Uno puede ser objetivo con una información, pero siempre yo creo que se puede percibir de una u otra manera cuál es tu opinión, sea con el lenguaje corporal o con un comentario que uno a veces
trata evitar, ¿no? A diario, si te digo la verdad, intento siempre mantenerme aferrada a los hechos, recordarme que los sentimientos o mis opiniones valen muy poco cuando una persona lo que quiere saber es el qué, cuándo, dónde y cómo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una tragedia como la que estamos viendo con Surfside, es súper importante los hechos y ser objetivos, pero también hay algo que es muy importante, que a pesar de la objetividad que estamos hablando y la imparcialidad, sí hay que reportar que estas 159 personas no son solamente números y también son cifras. Por ejemplo, tenemos a 6 venezolanos. Sí. Entonces, hay noticias donde uno puede sacar quizás más la opinión, el lado humano, ver al periodista llorar, quebrarse por unas noticias difíciles. Hay otras donde quizás los lados políticos o los lados sociales te evitan estos tipos de comentarios o es mejor mantenerse al margen. Es difícil, yo creo que es un gran desafío, pero como todas las profesiones es lo que uno tiene que aprender a hacer. Hay gente que lo hace bien y hay gente que no lo hace bien, pues, pero en mi caso procuro intentar hacerlo. Como todo, como Claro. todo. ¿Y cuál crees tú que es el reto del periodismo en estos tiempos de redes sociales? En estos momentos es la competencia y la incredulidad de la gente, definitivamente. Hoy en día, y me pasa mucho con seres queridos, uno tiene una información objetiva, ha estado verificada por la compañía, ha estado verificada por nosotros mismos y después te dicen, fulanita de tal que tiene una cuenta en Instagram y en Sí. Twitter con 500,000 seguidores dijo esto, esto, esto y lo otro. No, pero es que una persona con un poder en las redes sociales por seguidores quizás no tiene la misma objetividad o incluso el mismo entrenamiento para saber qué es lo que se puede decir y cuándo, porque a veces hay cosas que hay que esperar decirlas para estar 100% segura que son confirmadas, sobre todo, por ejemplo, en momentos como el de la pandemia. Nuestro gran desafío es ese, la hiperinformación, la hiperconectividad y también la cantidad de personas que ahora sienten que las redes sociales le dan un poder de comunicación lamentablemente muy peligroso para la sociedad. Ahora que hablas justamente de la etapa de pandemia, tengo entendido que te tocó trabajar desde casa y que aún lo estás haciendo. Anunciaste que próximamente volverías a los estudios de CNN. ¿Cómo lidias con esto? Porque no es lo mismo estar en contacto con compañeros, con personas, debatir sobre un tema, que estar sola desde tu casa sin nadie con quien conversar o saber opiniones de otros conocedores del tema. Les presento mi estudio de Café CNN en los últimos 15 meses. Mi casa se convirtió en un estudio y si les cuento algo que no pueden ver el otro lado de la pantalla, que por cierto está en un laptop, porque es mi cámara ahora y un ring light, el estudio o la cámara está en la mesa del comedor. Entonces tengo un año comiendo en el suelo prácticamente, cuando me da flojera quitar las computadoras en la sala de mi casa, ¿no? Entonces, sí es complejo y sinceramente, más allá de la logística, que si te digo la verdad al principio, como toda persona, puso en prueba mi salud mental, como Claro. negarlo, yo a veces, estas escaleras para mí tienen un significado ahora muy, muy, digamos, metafórico, porque yo sentía que cuando las cosas iban bien, iba en subida, y cuando iba en bajada, me sentaba literalmente a bajar las escaleras, a quitarme a llorar en las escaleras. pero uno aprende como que a calmarse, a entender sobre todo la importancia de uno mantenerse como que en balance, porque está informando a otras personas, y lo más importante era mantener la comunicación. Pero si hay algo que me ha enseñado la pandemia, trabajando desde lejos, es definitivamente la importancia de tener una buena comunicación con un buen equipo de trabajo, ojo, con un muy buen equipo de trabajo, porque en momentos de desesperación y de emergencia como esta, es donde los talentos y la calidad del ser humano y el profesional salen a relucir. Y lo segundo, recordarte que cuando una noticia, como es en el caso de la pandemia, te afecta tanto, porque te afecta como ser humano y hay que reportarla, hay que evitar lo que nosotros mencionábamos, dejar a un lado nuestros sentimientos, porque es a donde realmente se pone a prueba ese desafío, ¿no? Entonces, ha sido duro, ya salgo de la casa pronto, finalmente veré un estudio de verdad en aproximadamente 2 semanas y estoy contenta de hacerlo, como muchas personas. Yo sí soy del grupo que está contenta de regresar a la normalidad. Yo quería preguntarte, Alejandra, si has sido víctima de algún tipo de discriminación
por la nacionalidad. Hemos sabido de muchos casos recientes de venezolanos atacados en Perú, en Ecuador, porque además conservas muy bien el acento venezolano, no se te nota un dejo de otro país. Porque me mudé a Miami a los 12 y Miami es como una capital latinoamericana, entonces obviamente me mantuve muy de cerca a los venezolanos. Mira, fíjate que en Estados Unidos yo no he tenido ningún incidente de discriminación, afortunadamente. No he tenido ningún problema, incluso cuando vivía en Atlanta, cuando comencé a trabajar en CNN en español, Sí. viví 7 años en Atlanta, pero no sé si fue una experiencia personal o también el hecho de que yo logré, por los años que tengo en este país, entender muchísimo la cultura, unirme también a la cultura e incluso darle la bienvenida a las personas de otros países a entender mi cultura. Yo creo que también eso es importante. Claro. A veces la xenofobia no tiene ningún tipo, la xenofobia no tiene razonamiento, obviamente, pero a veces hay personas que discriminan simplemente por la ignorancia, porque no encuentran la forma de abrirse a conocer una cultura nueva, a entender algo nuevo. Y yo siempre he procurado que con las personas que no son de mi país, incluso hasta latinoamericanos, entiendan un poquito de dónde venimos, quizás porque a veces somos intensos con unos temas que a ellos no les gusta que nosotros hablemos a menudo, y que nos entiendan. Y yo creo que con calma uno lo logra. A veces hay gente que obviamente es irracional, pero afortunadamente en mi caso yo no he tenido ese problema. Qué bien. Tienes, uno sabe por encima que, bueno, lo decíamos hace ratico, que vienes de acá de Venezuela, de La Guaira, llegaste allá junto a tu familia, en tu haber tienes 6 semis, haces café CNN, Destino, pero ¿cómo es la vida privada de Alejandra? ¿Qué hay más allá? ¿Has venido en alguna oportunidad a Venezuela una vez que dejaste este país? ¿Aún tienes familia acá en Venezuela, en alguna ciudad? ¿Estás casada? ¿Estás soltera? ¿Quién es Alejandra en su vida privada? Soy tranquila, no me gusta, y por eso es que cuando la gente me dice, es que no tiendes a hacer ruido con tu vida personal, porque no soy así, no me gusta hacer ruido en mi vida personal, aunque me guste cantar y bailar pegado, como dice la frase latinoamericana, eso no lo quita uno que es una persona que le gusta bromear. Mira, soy una persona muy tranquila, tengo familia en Venezuela, tengo pareja, tengo un perro que mucha gente conoce porque es colaborador del programa, entre comillas. Es alguien que está muy a menudo en el programa, pero más que todo eso, la verdad, soy una persona que le gusta hacer lo que hace, que le gusta compartir su día a día laboral y de vez en cuando, que también lo digo mucho en las redes sociales, les doy una ventana a mi vida privada. Yo creo que las redes sociales y el ser una figura pública te permite convertirte en una persona que la gente conoce y también uno decidir qué mostrar y no mostrar, ¿no? Yo valoro mucho mis momentos privados, los de mi familia, los de mi pareja, los de mi perrito, los de mis amigos, los de mucha gente, y sé que me gusta o no a veces compartir porque esta es una carrera a veces ruda y también creo que es muy importante para poder mantener un balance de salud mental, un balance de familia y de tu felicidad, porque qué bonito tener también cosas que son solo de uno, ¿no? Voy mucho bueno, viajo muchísimo por Latinoamérica, procuraba viajar bastante a Venezuela antes, ahorita por motivo de la pandemia no puedo, y si les digo la verdad, quizás una asignatura pendiente que tengo es que me gustaría viajar más a Venezuela para conectarme más con la familia que dejé. En el lado familiar, yo me vine de Venezuela a Estados Unidos con mis padres, con mi hermana, pero el resto de mi familia la dejé allá, y como buena migrante venezolana, lamentablemente he tenido que ausentarme en momentos difíciles de mi familia, como la muerte de un abuelo, como la muerte de un tío, momentos de enfermedad obviamente de familiares, momentos de alegría también, ¿por qué no? Graduaciones, matrimonios. Claro. Y sí me gustaría poderme conectar un poquito más con eso, porque yo creo que todo inmigrante le hace falta esa raíz, esa sangre que uno deja en su país. Son 21 años estando lejos de ellos, pero me gustaría poder unirme un poquito más. Nos queda poquitico tiempo, Alejandra, pero me gustaría preguntarte entonces, a propósito de lo que estás comentando, si sientes algún conflicto por esa dualidad de que eres una periodista de televisión y al ser periodista de televisión automáticamente te conviertes en artista, por decirlo de alguna manera, aunque al final somos periodistas.
me parece extraño y me da risa cuando a la gente le interesa mi vida como si yo fuera una Claro. figura pública. Y me dicen, es que eres una figura pública. Y digo, ah, ¿verdad? Se me olvidó. O sea, no me lo creo. A mí me gusta mucho mi trabajo y me da risa o me da pena. Realmente no me da risa. Me da pena a veces que la gente me reconozca y es una dualidad con la que no batallo, no que me incomoda, pero prefiero no pensarla mucho. Ok. Me acuerdo una vez en un programa que me dijeron que si yo me daba cuenta la influencia que podía tener a veces en la comunicación venezolana o en venezolanos, y yo decía, cuando una persona es influyente o tiene un poder, es mejor que no se dé cuenta. Entonces yo prefiero no pensarlo. Ya se nos agotó el tiempo, Alejandra, pero no quería dejarte ir sin que le des un mensaje a todos aquellos jóvenes que a lo mejor están pensando en estudiar comunicación social, periodismo, o que en este momento cursan la carrera, se acaban de graduar a lo mejor y no saben cuál es su norte. Mira, son tiempos complejos no solo para los venezolanos, yo creo que en el mundo entero, pero si hay un momento hermoso para poder ejercer el periodismo es este. Nos hemos dado cuenta que una información bien contada literalmente te puede salvar la vida, que alguien confíe en tu oficio, que en este caso es en los medios de comunicación, es vital. Además, también siento que estamos en un momento de transformación dentro del periodismo, donde la persona que vemos en el otro lado de la pantalla contando la historia no es solamente este cuadrito, el que me están viendo, sino es alguien que te puede demostrar que lamentablemente un muerto o un desaparecido no es una cifra, no es un número, sino una historia, donde esa persona también tiene derecho a sensibilizarse ante la tragedia que está pasando y donde lo más importante, gracias a esta conexión que tenemos con las redes sociales, con un mundo hiperconectado, podemos más que nunca sentirnos representados por la otra persona. Entonces, el periodismo para mí es más humano que nunca, es el mejor momento para ejercerlo, pero si el periodismo es más humano que nunca, procuren también de ser buenos seres humanos. Claro. Con eso me voy. Claro. Un beso inmenso, Alejandra. Un abrazo abrazo gigantesco, enorme. Alejandra. Te abrazamos desde la distancia y ojalá pronto puedas estar aquí en el estudio cuando visites Venezuela. Ojalá así sea, ojalá así sea. Amén. Era Alejandra Orá desde la ciudad de Miami, periodista de CNN en español y además venezolana. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más, con esta celebración en la víspera del Día del Periodista. I see you walk by, baby girl. Lost in a moment and it feels so good. Let's do a twist now.